Bueno, aquí estudiando sobre la conquista española en América. Mucho se nos ha mentido sobre la conquista. Se nos ha dicho que España vino a destruir, que España vino a robar, que España vino a saquear. Aquí tengo un libro muy interesante, es el libro de Coroliu de Historia de América. Es un libro muy hermoso en 4 tomos. Pertenece a la Biblioteca Universal Montaner y Simón. Y quiero hacer este video sobre este libro, América, historia de su colonización, dominación e independencia. Miren qué belleza esta edición. Por acá tenemos la armadura de Hernán Cortés. Historia de América, historia de su colonización, dominación e independencia por José Coroleo, correspondiente de la Real Academia de Historia. Este libro, escrito con mucha inteligencia, es un libro que intenta, y yo creo que lo logra destruir un poco, logra minimizar la leyenda negra española. Es un libro muy escrito de forma imparcial. Se nota la forma que el autor escribe, se nota que condena los errores que cometieron algunos españoles en América, pero a la misma vez es justo al valorar el trabajo de España en América. Aquí en la página 128, recordemos que es una obra de 4 tomos y este es el tomo número 1. Aquí en la página 128 está hablando sobre Hernán Cortés. Encima está hablando sobre este señor, el primer gobernador o virrey, primer virrey de México, Antonio de Mendoza, primer virrey de México. Entonces aquí encontramos algunas valoraciones interesantes de lo que dice. Dice que la mejor prueba de la eficacia de sus esfuerzos para introducir en América la civilización europea está en la facilidad con que la nobleza azteca adoptó nuestras creencias y costumbres, cruzando su sangre con la nuestra y dedicándose al estudio de las ciencias en nuestras escuelas. Fíjese, está hablando sobre la entrega de los mismos aborígenes, de los mismos indios a la causa española. Por acá está hablando de Hernán Cortés y dice: un deber de justicia nos obliga a recordar que fundó en México un hospital y un colegio, y en Coyoacán un convento de monjas. Está hablando de Cortés, situando a 4.000 ducados de renta anuales para estas 3 obras, la mitad de ellos para los colegiales. No satisfechos con esto, ordenó en su testamento que si los teólogos y jurisconsultos declaraban no ser justo imponer el trabajo personal a los indios subyugados, pagasen religiosamente sus herederos los salarios que hubiesen devengado los indígenas. De su encomienda, Humboldt exclama al comentar esta cristiana cláusula testamentaria que los filántropos de nuestro siglo distan mucho de ser tan estrechos de conciencia como los españoles del siglo XVI. Increíble. En este libro yo he encontrado mucha información sobre la verdadera conquista española, cómo fue el carácter, cómo fue el trabajo de los conquistadores españoles. Dice por acá: ya hemos visto con cuánto celo se interesó por el fomento de la actividad industrial. Está hablando de Pedro de Mendoza, el primer virrey, Antonio de Mendoza, perdón, en todos sus ramos. Hablando el mismo autor de la reedificación de México, cuéntanos que Cortés nombró alcaldes, regidores, almotacenes, procurador, escribanos, alguaciles y los demás oficios que ha de menester un consejo. Trazó el lugar, repartió los solares entre los conquistadores, habiendo señalado suelo para iglesias, plazas, ataranzas y otros edificios públicos y comunes. Procuró traer muchos indios para trabajar a menos costa, y prometió solares y heredamientos
franquezas y otras mercedes a los naturales de México y a todos cuantos fuesen a poblar y morar allí, dio un barrio a don Pedro Moctezuma, hijo del difunto monarca. Es interesante todo lo que encontramos, y un poco como que nos asustamos con tanta información, porque nos pasamos la vida estudiando la historia de América, una historia diferente a la que realmente sucedió, y entonces nos sentimos un poco como decir, un poco preocupados con tanta información. Fíjese que dice que con tal fin se dictó la Real Cédula del 27 de abril de 1554, por la cual se mandaba establecer, como en México, un colegio para educar en las letras y costumbres cristianas a los hijos de los caciques e indios principales. Una cédula 1554, se manda a educar a los hijos de los caciques. Después de la revolución de 1810, los indios se presentaron porfiadamente ante los corregidores con el empeño de pagar el tributo de su amo al rey, era su frase. Su amo el rey, era su frase. Y muchos de ellos lloraron cuando se les decía que ya no había rey a quien pagarle tributo. Los españoles en su conquista de América han sido horriblemente criticados por los extranjeros y españoles americanos tocante al maltrato de los naturales, pero es preciso, para ser justo, no confundir la época arbitraria del militarismo conquistador con la que siguió después, establecido el orden y civil político. Es decir, no podemos igualar las dos etapas. La etapa de la conquista fue una etapa fuerte, difícil, quizás se cometieron algunos crímenes, pero bueno, ya después viene una etapa, dice el libro, de orden civil y político. No podemos confundir las cosas. Bueno, este libro está plagado de información históricas. Dice aquí, en suma, la ciencia y el arrojo de los navegantes y exploradores españoles descubrieron casi todas las Américas. Los misioneros españoles civilizaron a los indígenas que las habitaban. La ilustración de los virreyes y gobernadores y frailes españoles cubrió su suelo de iglesias, hospitales, universidades y colegios. Las actividades de los colonos y españoles creó en aquel remoto mundo un sinnúmero de industrias, y cuando España quedó desangrada y pobre después de tan descomunal esfuerzo, las naciones que se aprovecharon de sus sacrificios, habiendo hecho todo lo humanamente posible para esterilizarlos, la motejaron de atrasada y egoísta. Aquí vemos el trabajo, increíble el trabajo que hace España, y cómo al final la condenan, la acusan de egoísta, de asesina, de una nación que vino a oprimir. Ya les digo, mire, aquí tenemos algunas láminas, un trapiche primitivo. Es un libro interesante, es un libro en el que se puede aprender mucho, y sacamos mucha información. Aquí tenemos la opinión de Humboldt, porque Humboldt sí fue un eminente investigador sobre América, y Humboldt da una opinión muy acertada sobre la conquista española, sobre el trato que le daban a los españoles a los indios en América. Pero ya digo, es mucha información. Miren, aquí tenemos una foto de Humboldt. Es mucha información la que tenemos que procesar con este libro que me ha caído a las manos en estos días. Dice que el autor, nada más lejos de nuestro ánimo que la pretensión de excusar las violencias engendradas por la codicia que traían los conquistadores de América, tan discordes e indisciplinados. Es decir, no pretende el autor de este libro, Coroliu es el autor, no pretende salvar a los españoles de sus crímenes, porque sí se cometieron crímenes, como toda conquista. Las conquistas militares no se hacen de forma pacífica. Hay guerras, hay crímenes, hay discordia.
pero al final España trajo mucha más bendición, mucho más edificación y mucho más cosas positivas que las negativas que se nos ha contado.